Bueno, entonces, la segunda parte de la que voy a hablar yo específicamente es sobre nuevos datos publicados sobre fármacos orales en diabetes, pero más centrado un poco en los estudios de seguridad cardiovascular que ha habido a lo largo de estos últimos años, ¿no? Y especialmente me pararé en EMPA-REG, ¿no? Bueno, esto es un poco para que veamos la historia, ¿no? Porque hay que recordar un poco la historia para ver de dónde venimos y qué es exactamente lo que ha pasado. Estos son los estudios, digamos, pivotales de control glucémico y complicaciones desde los años 50, 60 que se publicó el University hasta los Advance, Accor y BAD, que realmente estudios de intervención como tal son los últimos que ha habido, porque lo que hemos tenido a partir de ese momento han sido estudios de seguridad cardiovascular más que de intervención, ¿no? Bueno, es un poco la historia que todos conocéis, ¿eh? Y lo que la historia nos mostraba siempre, o nos ha mostrado a lo largo de estos años, es que el efecto de todas las estrategias hipoglucemiantes intensivas pues tenía un efecto relativamente bajo o prácticamente nulo sobre el desarrollo de enfermedad cardiovascular, ¿no? Aquí tenéis un poco todos los estudios, el UKPDS en el seguimiento a largo plazo a 20 años, el Advance, el Accor y el BAD, y los efectos claramente sobre complicaciones microvasculares, ya lo sabíamos, desde el UKPDS o desde el TCCT, pero los efectos sobre enfermedad cardiovascular siempre han sido relativamente muy pobres, ¿no? Es decir, que todos teníamos en la cabeza que salvo en el UKPDS a 20 años, que parecía que ya había algo de disminución de enfermedad cardiovascular, y estábamos hablando de 20 años de seguimiento en pacientes con diabetes de reciente diagnóstico, etcétera, pues el efecto, digamos, sobre enfermedad cardiovascular era prácticamente nulo. También aquellos estudios que evaluaban un poco los mecanismos de acción, es decir, por otros mecanismos de acción, pues también tenían un efecto prácticamente nulo sobre la enfermedad cardiovascular, excepto, fijaros este estudio que no sé si conocéis, que es el SPRED-INCAN, que es un estudio chino, con metformina frente a sulfonilureas, en la que lo que se veía es que había una disminución de mortalidad en el grupo de pacientes tratados con metformina, es decir, que bueno, venía un poco digamos, a reforzar la idea de que podía ser que metformina efectivamente tuviera efectos beneficiosos desde el punto de vista cardiovascular, al menos en algún grupo de pacientes. La realidad de la metformina es que tampoco es para tanto, y digo, al menos tampoco es para tanto desde el punto de vista de la evidencia científica. Estos son estos UKPDS, esto es el grupo de intervención metformina en pacientes con sobrepeso, que ya sabéis que era donde se utilizó o donde demostró que había un beneficio sobre eventos cardiovasculares, pero fijaros, solo por curiosidad, de qué N estamos hablando de pacientes tratados con metformina, 342 de un estudio como UKPDS que era muchísimo más grande. Y solamente por esa evidencia de 342 pacientes seguidos con metformina, en las que hubo 39 eventos, eso modificó completamente el tratamiento de la diabetes a partir de la publicación de UKPDS, ¿no? Es verdad que cuando se ha seguido UKPDS a lo largo del tiempo, sí que parece que ese efecto es mantenido a lo largo del tiempo y que, bueno, probablemente pues sí que estemos ante un fármaco que tiene efectos beneficiosos, aparte de sobre muchas otras cosas sobre enfermedad cardiovascular, ¿no? Bueno, los estudios de intervención, digamos, fueron apareciendo hasta el año 2007, hasta que en el año 2007, todos recordáis el famoso análisis de Nissen sobre la rosiglitazona, en la que parecía que aumentaba la tasa de infarto de miocardio, que no de mortalidad cardiovascular, y que provocó, digamos, esa revolución en lo que fueron las normativas y las indicaciones de seguimiento en los antidiabéticos que se comercializaron a partir de ese momento. No existían datos en contra, por ejemplo, para pioglitazona, no parecía que no tenía el mismo efecto que Rosi, bueno, eso fue lo que provocó la retirada de rosiglitazona a Europa, que no en Estados Unidos, que ya sabéis que ha seguido comercializada, ¿no? Bueno, entonces en ese año la FDA saca una normativa, ¿no?, en julio del 2008, por la que a partir de ese momento todos los fármacos que se vayan a comercializar para el tratamiento de la hiperglucemia en pacientes con diabetes tienen que someterse a una serie de seguimientos o de estudios para demostrar que son seguros desde el punto de vista cardiovascular. Y eso hay que hacerlo previo a la comercialización en general, de manera que ellos tienen que presentar sus datos precomercialización a FDA sobre eventos cardiovasculares
y en función del intervalo de confianza en el que se mueva el riesgo de padecer un evento cardiovascular, tendrán que hacer o no hacer determinadas cuestiones. La realidad sería que si el límite superior, siempre se evalúa todo por el límite superior del intervalo de confianza, si el límite superior del intervalo de confianza fuera inferior a 1,3, se consideraría que ese fármaco es seguro y probablemente beneficioso desde el punto de vista cardiovascular y no necesitaría estudios post-comercialización para demostrar la seguridad cardiovascular. Si el intervalo de confianza está entre 1,3 y 1,8, tiene que hacer estudios de seguridad cardiovascular post-comercialización para demostrar que son seguros desde el punto de vista cardiovascular, y si su intervalo de confianza superara el 1,8, ese fármaco no podría salir al mercado, tendría que demostrar precomercialización que es seguro desde el punto de vista cardiovascular. Ningún fármaco de los que han salido en los últimos años ha estado en ese intervalo inferior a 1,3, todos han estado entre 1,3 y 1,8, y eso es lo que hace que todos los fármacos que han salido en los últimos años hayan tenido que hacer un estudio de seguridad cardiovascular post-comercialización, ¿no? Y ese es el motivo, este es el panorama actual de todos los estudios que se están haciendo de seguridad cardiovascular con los diferentes grupos de fármacos. Los azules son los inhibidores de la DPP4, los rojos son los inhibidores del SGLT2 y los naranjas son los agonistas de los receptores del GLP-1. Por lo tanto, ya veis que bueno, tenemos de momento estudios en marcha hasta el año 2021 de diferentes estudios de seguridad cardiovascular para diferentes fármacos. Los que ya han aparecido son algunos de los que están en la fase inicial, el Seibor, el Examin, el Tecos, el Elixa y el Emparreg, que son los que han aparecido hasta la fecha, y los demás son los que van a aparecer a lo largo de estos próximos años. Bueno, lo primero que me gustaría comentaros un poco es que todos estos estudios de seguridad cardiovascular se hacen sobre determinadas poblaciones de riesgo, pero que las poblaciones de riesgo sobre las que se hacen, en primer lugar, no son iguales. Es decir, estos son los estudios con inhibidores de la DPP4 que están en marcha o que ya han salido, y esto sería un poco la graduación del riesgo cardiovascular de esos pacientes que están siendo tratados con los inhibidores de la DPP4. Y fijaros que los pacientes del Examin con alogliptina eran pacientes que habían tenido un síndrome coronario agudo previo en un plazo no superior a 90 días, es decir, que eran pacientes de riesgo cardiovascular muy alto, mientras que los estudios del Seibor o Tecos son pacientes básicamente con enfermedad cardiovascular estable, es decir, pero con eventos cardiovasculares también previos, es decir, riesgo cardiovascular alto. Y sin embargo, por ejemplo, los pacientes del Carmelina, que todavía no ha aparecido, con linagliptina, pues son pacientes que tienen un riesgo cardiovascular más bajo, porque hay pacientes con enfermedad cardiovascular estable, pero también hay pacientes con albuminuria, con disfunción renal o con riesgo cardiovascular elevado sin haber tenido necesariamente un evento cardiovascular. Por lo tanto, cuando comparamos a veces unos estudios con otros, tenemos que tener en cuenta que las poblaciones sobre las que están hechos los estudios no son exactamente iguales. Bilda no tiene ningún estudio de seguridad cardiovascular, ni lo va a tener, porque como no está en Estados Unidos, la FDA no le ha obligado a ese requisito para su comercialización, ¿no? Bueno, estos son los resultados de los estudios con inhibidores de la DPP4. Básicamente, tanto el Seibor, el Examin como el Tecos, en cualquiera de esas poblaciones de riesgo, lo que nos han dicho es que esos fármacos, los inhibidores de la DPP4, se comportan, digamos, de forma neutra respecto a los eventos cardiovasculares. Es decir, no aumentan los eventos cardiovasculares, tampoco disminuyen los eventos cardiovasculares, pero bueno, ese, digamos, era el objetivo de los estudios de seguridad cardiovascular. Pues el objetivo de los estudios de seguridad cardiovascular no es necesariamente demostrar que disminuyen los eventos, sino demostrar que desde el punto de vista de la seguridad cardiovascular los fármacos no son perjudiciales para ese proceso, ¿no? Aparte de los estudios con inhibidores de la DPP4, hay estudios también ya publicados con los agonistas de los GLP-1. El único que está de momento publicado es el Elixa, con lixisenatida, en la que, digamos, el resultado ha sido el mismo, es decir, se comporta de forma neutra respecto a los eventos cardiovasculares. Estaba previsto que apareciera este mes, al menos en las fases iniciales, el líder con liraglutida, pero parece que se retrasan los resultados de estudio, no aparecerán este mes.
Y vuelvo a insistir en lo mismo, todos los estudios que vemos aquí, con el liraglutida, semaglutida, exenatida, etc., el criterio de inclusión no necesariamente siempre es el mismo. Fijaros, estos son pacientes con historia también de síndrome coronario agudo, otros son con enfermedad vascular o con riesgo cardiovascular, con enfermedad cardiovascular establecida, según un criterio cardiovascular especificado, es decir, que los estudios de población son diferentes. ¿Y por qué son diferentes? Bueno, en realidad, lo que exige la FDA, no sé si lo sabéis, es que se alcance un determinado número de eventos, para que, digamos, ese estudio tenga significación. Claro, hay estudios que se hacen y que la duración sea al menos de 18 meses de seguimiento. Entonces, ¿qué pasa? Si yo voy a buscar pacientes de muy alto riesgo, por ejemplo, los que han tenido un síndrome coronario agudo, pues acabaré más rápido. De hecho, fijaros, el ELIXA pues acabó prácticamente en 2 años, ya habían reclutado el número de eventos suficientes, ¿no? Pero si voy a poblaciones de riesgo más bajo, me voy a tener que ir a periodos mucho más largos de seguimiento, porque, digamos, hasta que no reclute el número suficiente de eventos, no voy a poder dar por concluido el estudio, ¿no? Y bueno, esto es un poco, el ELIXA lo mismo, ¿no? Es decir, se comporta completamente de forma neutra respecto a la seguridad cardiovascular en este grupo de pacientes. Y este es el siguiente grupo de fármacos nuevos, que son los inhibidores del SGLT2 y todos los estudios que hay en marcha de seguridad con los inhibidores del SGLT2. De momento ya sabéis que el único que ha aparecido es Empareg con empagliflozina, pero fijaros que hay previstos estudios con Cana, con DAPA. Y fijaros lo llamativo de que hay estudios que prácticamente van a buscar 4.000 pacientes y sin embargo hay estudios que necesitan 17.000 pacientes para alcanzar la significación. Pero claro, vuelvo a lo mismo. Estos son pacientes, por ejemplo, con enfermedad cardiovascular establecida o con enfermedad cardiovascular establecida y al menos 2 factores de riesgo, y sin embargo estos son pacientes solamente de alto riesgo cardiovascular en general, no necesariamente han tenido que tener eventos, por lo tanto es población de riesgo mucho más bajo. Y eso hace, primero, difícil extrapolar los resultados de unos a otros, porque realmente las poblaciones son completamente diferentes, y bueno, eso lo comentaremos con el Empareg cuando digamos, vale, pero entonces los resultados del Empareg son extrapolables a las otras moléculas. O la pregunta que todo el mundo se hace, bueno, vamos a esperar a ver qué pasa con los resultados de Cana o con los resultados de DAPA para decir que efectivamente EMPA tiene razón en lo que dice, pero es que no estamos hablando del mismo tipo de población. Seguramente, vamos, yo mucho me temo que en este tipo de población y con la sospecha actual del mecanismo de funcionamiento, por ejemplo, de EMPA, no tengamos beneficio cardiovascular en este tipo de poblaciones más bajas y menos evolucionadas, ¿no? Esa es la sospecha, que seguramente pues no. Bueno, ya sabéis que Empareg se apareció en septiembre en el Congreso de ASD y simultáneamente en el New England. Y esta fue la cara que se les quedó a los de la sala cuando se hizo la presentación. Algunos estabais allí presentes, aplausos incluidos, etcétera, ¿no? Pero bueno, básicamente esa era la cara de muchos de los de las primeras filas al verlas. Bueno, algunas cosas sobre Empareg, ¿no? Empareg es un estudio multicéntrico, multinacional, que salvo, digamos, África, o la África casi, bueno, ya veis que el único país que participa es Sudáfrica, digamos, el más europeo de los países africanos, pero bueno, tiene una distribución bastante, Europa, América del Norte, América del Sur, Australia, y un poco el subcontinente indio, pues en esa zona, pero bueno, ya veis que China y África quedan fuera. Eso es un poco el seguimiento. Y el diseño fundamentalmente, para que seguro que lo habéis visto, pero bueno, básicamente era comparar placebo con las 2 dosis de empagliflozina, de 10 y de 25, y es un estudio también de seguridad cardiovascular. Los estudios de seguridad cardiovascular pueden buscar objetivos de superioridad o simplemente de no inferioridad, es decir, no es exactamente lo mismo. En el caso de Empareg sí que se buscaban todas las posibilidades, tanto superioridad como no inferioridad, y eso es otro de los problemas que vamos a tener con los nuevos estudios, porque, por ejemplo, los estudios con Cana parece que han ido solo a buscar no inferioridad, con lo cual no vamos a poder ver con Cana si hay superioridad respecto al placebo, ¿no? Bueno, los diabéticos del Empareg eran diabéticos con estas características. Yo creo que esto es importante que lo tengamos en decir qué tipo de paciente, por el tema de la validez externa luego de los resultados, ¿no?
Eran adultos con diabetes tipo 2, con un índice de masa corporal inferior a 45, con una hemoglobina glucosilada entre 7 y 10, y que tenían enfermedad o habían tenido un evento cardiovascular previo, es decir, tenían enfermedad cardiovascular establecida, bien antecedentes de infarto, cardiopatía isquémica, CV, angina inestable o enfermedad arterial o oclusividad periférica. Y se excluyeron aquellos pacientes que tenían un filtrado glomerular inferior a 30 mililitros minuto. Se utilizaron dos criterios de valoración, un criterio de 3 puntos y otro de 4. El criterio de 3 incluía tiempo hasta el primer acontecimiento de muerte cardiovascular, infarto de miocardio no mortal o accidente cerebrovascular no mortal. Y el criterio de valoración secundaria, que incluía también 4 puntos, eran los mismos que el primero, y se añadía hospitalización por angina inestable. Otros criterios que se evaluaron fueron la muerte cardiovascular, los accidentes cerebrovasculares, infarto de miocardio no mortales, la hospitalización por insuficiencia cardíaca, que ya se exploró específicamente, porque ya sabéis que en el SABOR parecía que aumentaba la tasa de ingresos por insuficiencia cardíaca y ya se exploró específicamente esa complicación, y la mortalidad por todas las causas. Había un comité de asignación de casos independiente, con casos enmascarados, etc., ¿no? Y lo que os dije, se buscó tanto no inferioridad como superioridad para todas esas variables del estudio, ¿no? Bueno, esto es un poco cómo eran los diabéticos del EMPA-REG, ¿no? Tanto los que estaban en el grupo placebo como en las dos ramas de intervención con los dos fármacos. Fijaros que la media de hemoglobina era de 8, es decir, que realmente no estaban tan mal controlados desde el punto de vista cardiovascular. El tiempo desde el diagnóstico de la diabetes lo tenéis aquí, es decir, bueno, prácticamente la mayoría tenían más de 10 años de evolución de su diabetes. El 75% estaban con metformina, un 40 y pico % estaban con sulfonilureas, un 48% estaban con insulina, casi la mitad estaban con insulina, y bueno, solo un 4% estaban con glitazonas. Y la dosis diaria promedio de insulina en los pacientes insulinizados era de 50 unidades de insulina diaria, es decir, que estamos, si nos fijamos, y dices, coño, pues estos pacientes no son, son pacientes muy tratados ya, ¿no? Son pacientes que tienen una cierta carga ya de evolución de su diabetes y de tratamiento de su diabetes. Y esto es la presencia de factores de riesgo, bueno, un poco para que veamos sobre todo el índice de masa corporal, que es en torno a 30. Los niveles de colesterol LDL son llamativos, porque fijaros que el colesterol LDL era de 80 y poco, es decir, que tenía un LDL bajita. Su tensión arterial era bastante buena, 13,5, 7 de media, es decir, que también estaban bien controlados desde el punto de vista de los factores de riesgo. Y bueno, ya vemos que aunque que la mayoría, bueno, prácticamente el 80 y pico % estaban confiltrados por encima de 60. Había un pequeño subgrupo de 26 que estaban por debajo de 60, por encima de 30, porque era el criterio de exclusión, ¿no? Y estas son las complicaciones cardiovasculares que habían tenido previamente a la entrada en el estudio, ¿no? Es decir, la mayoría eran pacientes coronarios, 75% eran coronarios y luego, bueno, otras complicaciones. En el caso de, no sé si aparece aquí, insuficiencia cardíaca, un 10% tenían insuficiencia cardíaca previa, conocida a la entrada en el estudio. Y estos son los tratamientos concomitantes con los que estaban cuando entraron en el estudio. Fijaros que el 95% estaban en tratamiento antihipertensivo, es decir, prácticamente todos estaban en tratamiento antihipertensivo, la mayoría de ellos con bloqueantes del sistema renina-angiotensina. Un 42% estaba con diuréticos, lo cual, digo porque siempre decimos la precaución de tratar a los pacientes con diuréticos. Bueno, pues en EMPA-REG casi la mitad de los pacientes estaban en tratamiento con diuréticos. Incluso con inhibidores de la renina todavía hay pacientes por ahí, ¿no? Pero bueno, ya veis que básicamente inhibidores de la ECA y beta bloqueantes, lógicamente, porque la mayoría eran coronarios o con antecedentes de enfermedad coronaria. Y un 76% estaban con estatinas, es decir, el 80% estaban tomando hipolipemiantes. Un 90% estaban antiagregados o anticoagulados, es decir, que tomaban también antiagregantes, tanto aspirina como clopidogrel como anticoagulantes, ¿no? Es decir, que bueno, es un poco una población muy concreta que tenemos que tener siempre en la cabeza, ¿no? Y esto es un poco lo que pasó en EMPA-REG con respecto a la hemoglobina glucosilada. La evolución de la hemoglobina glucosilada. Bueno, los estudios de intervención de este tipo de seguridad
durante las primeras semanas de asignación, no permiten que en el brazo de placebo se realice ninguna modificación del tratamiento hipoglucemiante. Y a partir de una determinada semana ya se permite la modificación. Eso hace que en algunos estudios de seguridad cardiovascular veáis una curva parecida a esta, o a veces menos separada, en la que se ve una bajada inicial del grupo de intervención, pero luego los dos brazos se igualan. ¿Por qué? Porque este brazo permite que se siga interviniendo desde el punto de vista del tratamiento hipoglucemiante, ¿no? Entonces, en algunos casos esto se iguala. En el caso de EMPA-REG no es que se llegue a igualar, pero bueno, ya veis que la diferencia realmente final entre el brazo de intervención con EMPA, tanto 10,25 como placebo, es muy pequeña. Estamos hablando de esta 0,4, sí, que es muy poquito. Esta fue la evolución del peso de los pacientes, lo mismo, pérdida de peso inicial, luego estancamiento. El estancamiento tiene que ver, porque alguien ha preguntado antes, el estancamiento con los ISGLT2, se cree que hay varios mecanismos. Uno no es tanto que no hagan la dieta, sino que parece que aumentan la ingesta. No es que no la hagan, es que todavía aumentan la ingesta un poquito. Aumentan los niveles de glucagón también, entonces hay modificaciones del glucagón y eso, bueno, puede interferir sobre el tema del peso, ¿no? Bueno, este es el efecto sobre la presión arterial sistólica. Al final ya os veis que la diferencia también es muy pequeñita, en torno a 2 milímetros, no llega a 2 milímetros de mercurio. Y esto es algo que sí que es relevante en el EMPA-REG. Es decir, así como en la mayoría de estudios en los que hemos visto que a veces se producen bajadas de la presión arterial, las bajadas de la presión arterial muchas veces están asociadas a incremento de la frecuencia cardíaca. Y sin embargo, en EMPA-REG esto no ocurre, es decir, la frecuencia cardíaca se mantiene estable a lo largo del tratamiento. Es decir, el hecho de que baje la presión arterial, como ocurre por ejemplo con los agonistas del GLP-1, que también bajan la presión arterial, pero incrementan la frecuencia cardíaca. Y sin embargo, los inhibidores del SGLT2 no disminuyen, no aumentan la infrecuencia cardíaca. Lo digo porque esa es una de las explicaciones, de las muchas explicaciones que se han evaluado a la hora de ver el efecto de los ISGLT2 sobre los eventos cardiovasculares, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver un poco qué es lo que pasó en EMPA-REG, ¿no? Esa era la población y esto es lo que pasó. Estos son los datos del criterio de evaluación principal, de 3 puntos, que ya veis que, bueno, entra, pero por los pelos, ¿no? Pero bueno, es significativo, aunque bueno, ya veis que el intervalo 0,99 estaba ahí, pero bueno, parece que hay efectivamente una mejora del criterio de valoración principal de 3 puntos. Cuando se separa por dosis de EMPA, digamos, sin embargo, esa significación parece que se pierde, porque bueno, roza un poquito el 1, entonces bueno, esto es una de las críticas que hay gente que ha hecho al EMPA-REG sobre que cuando se separan las dos dosis los resultados no son exactamente iguales cuando la dosis es uniforme. Pero lo realmente llamativo no es el efecto sobre ese, digamos, criterio combinado, sino que lo realmente llamativo es el efecto sobre la muerte cardiovascular, ¿no? A pesar, y yo creo que esto es importante, de que no hay prácticamente ningún efecto sobre el infarto de miocardio no mortal ni sobre los accidentes cerebrovasculares. Es decir, que a pesar de que no, digamos, la intervención no disminuye infarto ni ACV, que sería lo lógico pensar que podrían tener estos pacientes, sin embargo, la mortalidad cardiovascular total está disminuida en el grupo de intervención. Y además está disminuida de forma muy llamativa, disminuye un 38% el riesgo de padecer un evento cardiovascular, lo cual las curvas realmente son muy llamativas. Pero cuando se analizan también los otros resultados hay cosas que llaman mucho la atención. Vale, no ha habido disminución de infarto CV, pero lo que también es muy llamativa y la curva es espectacular es la hospitalización por insuficiencia cardíaca. Es decir, parece que estamos utilizando más un fármaco, más que hipoglucemiante o que tenga efectos sobre enfermedad arteriosclerótica, que tiene efectos sobre otras cuestiones relacionadas con la enfermedad cardiovascular, fundamentalmente con la insuficiencia cardíaca, ¿no? La realidad es que la mortalidad por todas las causas está disminuida en el EMPA-REG, ¿no? Y esto yo creo que es lo realmente importante, independientemente luego del mecanismo que podamos discutir cuál es, en qué tipo de poblaciones, pero la realidad es que este es el primer estudio que disminuye mortalidad cardiovascular con un fármaco teóricamente para diabetes.
Y aquí lo vemos, muerte cardiovascular. Sin embargo, la muerte no cardiovascular prácticamente no se afecta. La mortalidad, por todas las causas, sí que está también claramente disminuida. Una cuestión que también, que en PARREG también ha servido, aparte de para lo que son los resultados cardiovasculares, es un poco para evaluar la seguridad de este tipo de fármacos, ¿no? Además, ya sabéis que esto ha aparecido justo después de la alarma de la FDA y de la EMA sobre la posibilidad de asociación entre el uso de inhibidores de SGLT2 y cetoacidosis diabética. En el PARREG no se ve que exista esa asociación, es decir, no existen diferencias, porque veis que el número de casos es prácticamente ridículo, ¿no? 1 en placebo, 3 en EMPA10 y 1 en EMPA25, es decir, que realmente ahí no se ve que haya una diferencia en las tasas de cetoacidosis. De todas formas, la tasa de cetoacidosis diabética en otros estudios es muy baja, es en torno al 0,01%, es decir, que realmente es muy bajita. Vale. Entonces, ¿por qué si nosotros tenemos un fármaco que no tiene ese efecto sobre enfermedad arteriosclerótica aparente, puede estar ocurriendo que esté disminuyendo la mortalidad cardiovascular en este grupo de pacientes? Y esta es una gráfica que ha hecho Inzuki, que ha publicado hace poquito, aunque realmente esta gráfica, curiosamente, está hecha antes de que se publicara el EMPARREG, aunque Inzuki ya se lo debía saber, porque como estaba en el... ya se lo debía saber y entonces ya estaba buscándole una explicación a lo que pasaba en EMPARREG, ¿no? Pero lo que se cree ahora mismo es que el mecanismo que los inhibidores de SGLT2 utilizan o podrían utilizar o podrían provocar para que hubiera disminución de enfermedad cardiovascular y de mortalidad cardiovascular está relacionada con un montón de acciones que los inhibidores del SGLT2 tienen sobre otros niveles. Los inhibidores del SGLT2, bueno, por supuesto, disminuyen la glucosa porque son hipoglucemiantes y aumentan la sensibilidad a la insulina, como todos los fármacos que provocan disminución de la glucosa, pero también tienen efectos sobre el ácido úrico, disminuyen los niveles de ácido úrico, bajan los niveles de ácido úrico, disminuye la albuminuria en los pacientes tratados con inhibidores del SGLT2 y parece que también la progresión de la enfermedad renal, aunque eso ya lo veremos, disminuyen la presión arterial y la rigidez arterial, tienen efecto sobre la actividad del sistema nervioso simpático y probablemente eso es lo que hace que no aumente la frecuencia cardíaca cuando bajamos la presión arterial. Además tienen efecto sobre la adiposidad visceral, porque básicamente el efecto de pérdida de peso lo hacen sobre adiposidad visceral, más que sobre periférica, pero también disminuyen el peso. Tienen efecto sobre el estrés oxidativo, bajan el estrés oxidativo, y se comportan de manera más o menos neutra sobre los lípidos. Es verdad que aumentan un poquito la LDL y el HDL, pero no modifican la relación LDL-HDL, es decir que bueno, ese efecto, aparte que es una cosa prácticamente mínima. Pero esto es un poco la explicación que se intenta buscar, aparte de otras vías que no se conozcan, de por qué los inhibidores del SGLT2 pueden producir esos efectos, ¿no? Y lo llamativo, también lo presentaron los autores del EMPARREG en EASD, es que cuando se analizan los grandes estudios de intervención cardiovascular y sus efectos sobre el número necesario de pacientes a tratar para disminuir un evento, esto es los datos de las estatinas, cuando apareció los estudios con SIMBA, fundamentalmente el 4S y todos estos. Este es el NNT de ramipril en los estudios de intervención sobre hipertensión y diabetes, ¿no? 56. Y este sería el NNT que los autores calculan. Aquí todo el mundo se ha puesto a calcular los NNTs del estudio y a cada uno le da una cosa diferente. Yo he oído una explicación porque están utilizando, a veces se utiliza los casos de intención de tratar, otros se utilizan los reales, bueno, pero realmente, aunque oscilan entre 39 y 60, más o menos, pero realmente el NNT es relativamente bastante bajo, a 3 años, estamos hablando, los estudios de intervención con estatinas o con ramipril o con inhibidores de la ECA eran a 5. Bueno, y para terminar un poco, algunas reflexiones, estas son reflexiones que hizo Gerstein cuando comentó el EMPARREG en Estocolmo, y después de analizar un poco el efecto del estudio, ¿no? Probablemente esto es un efecto de clase. A ver, vamos a votar. ¿Quién cree que es un efecto de clase?
Venga, manos arriba. O sea, ¿los demás pensáis que no es un efecto de clase? ¿Conocéis algún fármaco? El otro día en una reunión... No se puede saber, evidentemente no se puede saber, de hecho lo pone aquí, pero... Probablemente, sí, pensáis. Dice, probablemente sea un efecto de clase, pero esto no lo vamos a saber. Y con los estudios que tenemos en marcha, igual tampoco. Pero el otro día en una charla un nefrólogo se levantó la mano y dijo, sí, vale, un efecto de clase. Yo no conozco ningún fármaco de los que estemos utilizando en intervención cardiovascular, estatinas, inhibidores de la ECA, tal, que no tenga efecto de clase. Todos tienen efecto de clase. Esto vendrá cuando en los estudios, como no es el mismo patrón... Ya, entonces diremos que no tiene efecto de clase. Entonces, lo de la clase es igual. Antes has contado la arroz y las vivo. Entonces, quiero decir que ejemplos tenemos de que dentro de una familia, a lo mejor alguno se cae, por seguridad, por otro motivo. Pero en el campo de la evidencia también, cada fármaco tiene que demostrar su seguridad cardiovascular. Pero aquí no vale el efecto de clase. Pero la pregunta esa de probable. De todas formas, Carlos, te voy a contestar a eso. ¿Qué tratamiento recomienda tu comunidad autónoma como IECA de elección? O Enalapril. ¿Qué estudios tiene Enalapril de disminución de eventos cardiovasculares a largo plazo? Recomiéndame Ramipril o Lisina. Bueno, por eso, pero digo, bueno, porque el efecto de clase lo aplicamos para lo que queremos cuando queremos también, ¿no? Bueno, ellos sí, bueno. Ojo, yo no estoy diciendo que tenga efecto de clase, lo que estoy diciendo es que esta discusión la vamos a oír constantemente. Pero yo creo que de alguna manera, a ver, mecanísticamente parece que puede tener sentido que pueda existir un efecto de clase, por mecanismo, parece. Lo que ocurre es que, como decía Jorge o otros compañeros, si un estudio está diseñado de una determinada manera, puedes responder o puedes inferir lo que obtienes a esos pacientes de su estudio. Si los otros que hay, ¿de acuerdo? Darán otras, puede ser que existan subanálisis, análisis post-op, que miren cosas de insuficiencia, porque aquí el efecto parece que es el de volumen. O sea, insuficiencia cardíaca es el volumen, no es los eventos. Es decir, se mueren menos, pero no tienen más infarto ni tienen más AVC. Ya, pero ¿no? aquí lo que hay que tener claro es que por primera vez aparece en el corretaje de Suzuki una explicación de mecanismos multicausal. Y esa idea, según cómo se vaya modulando en los diseños, porque posiblemente la implementación de todas esas áreas de alguna más es lo que se traduce en un gran efecto positivo. Otros estudios, aunque el efecto de clase, la sombra, esté por encima, como no implementen bien algún aspecto de ellos, tendrán, por ejemplo, la presión arterial. Es muy importante que aparezca una reducción de la sistólica bien implementada. Pero según el tipo de pacientes puede ocurrir que eso se produzca con un efecto positivo. Entonces, si le sale mal, pues habrá resultados positivos. Pero se está grabando la sesión, si no me importa ir pasando el micro, para que quede... Vale. Es que estamos grabando la sesión, y si no me importa para que cae lo que me Alza el micro. No, es para que se grabe, no para que lo oigamos nosotros. Bueno, luego ya cortarán. No, yo ya tengo el micro. Yo básicamente con lo que decía Domingo... Sí, pero tú habla, tranquilo. Con lo que decía Domingo, ahí Jorge, a ver, a mí lo que pasa es que cuando yo he visto esta imagen, perdonadme, pero yo lo que me ha recordado un poco es la historia del año 99, cuando íbamos a las reuniones de la presentación de las glitazonas. ¿No? Sorry, es decir, esto era que parecía y era chupi, es decir, que y la procoagulabilidad, bueno, era impresionante, ¿no? Entonces, a ver, yo creo que, vale, estamos ante otra cosa, pero hemos visto luego las glitazonas lo que ha pasado, ¿no? Que si la Pío, que si la Rossi, etcétera, etcétera.
Pero bueno, yo creo, a mí, a diferencia de en aquel momento, en este momento, que yo creo que la gran controversia que no está resuelta es por qué, es el por qué, ¿de acuerdo? Y que parece que sea un mecanismo de volumen, es lo que hablando con gente que se dedica más a este aspecto, y tú hablas y dices, no, es que es un tema que seguramente es el volumen, porque está claro que el control metabólico no. El delta es 0,4, es 0,3 de reducción de glicada, ¿no? Y aparte el diseño no era para esto. Pero en realidad, el volumen ¿qué pasará con las otras moléculas? Se supone que el mecanismo de acciones puede ser similar o puede haber esto, pero no se puede hacer esta inferencia. No sé, hay muchas incógnitas. Lo que pasa es que, claro, esto no vela que es un resultado muy positivo. Está claro. Bueno, hay una diferencia con las glitazonas, y es que aquí la explicación se ha buscado después de tener un estudio que disminuye la enfermedad cardiovascular, cosa que las glitazonas no era previo a que tuvieran ningún tipo de estudio. Ellos buscaban sus mecanismos de acción diferentes, ¿no? Creo que no es comparable. Es comparable la imagen de la multicausalidad, pero no el efecto, no porque se pudo. Claro, ¿no? Es decir, ha recordado la imagen, sí. No, Sí. no es exactamente la misma discusión y todo esto. Bueno, yo estando de acuerdo con el ánimo positivo y deseando largos años de vida y mucho éxito, y yo te pregunto, ¿de dónde eran los pacientes que han fallecido? Y que es fácil. ¿Y qué perfil tenían? ¿Me ¿Y qué perfil tenían? ¿Me preguntas por ¿me preguntas por países o...? Sí, por países, por ejemplo. Yo por países no Pues lo eso sé, es fácil no. de saber. Yo pido esa información. Sí que es ¿Qué verdad que circunstancias han sido? Y después el perfil, porque quiero decirte, puede que se hayan muerto, es un decir, los que estaban con 200 de LDL. O puede ser que tal. Entonces, eso es fácil. Vale. A mí, yo creo que es que, claro, en esto, aunque todos estamos deseando que salga bien, creo que hay que seguir manteniendo el tono crítico. Y entonces si ves que el número de infartos no han disminuido, pero han disminuido la mortalidad, por mucho que todos esos efectos fisiopatológicos los conocemos, estamos de acuerdo y nos encantan. Pero entonces, joder, analicemos más. Táchalo de joder. Analiza más lo de los muertos, ¿no? Vale. ¿Qué muertos son? ¿De dónde son? Los muertos vienen de disminución de insuficiencia cardíaca, básicamente, y de disminución de muerte súbita. Sí. Esas son las causas fundamentales. Bueno, lo de la muerte súbita me imagino que es en casi todos los sitios del mundo igual, pero lo de la insuficiencia cardíaca no. Ya. Lo de la insuficiencia cardíaca depende de dónde caigas. Entonces, eso es fácil de Hombre, en saber. principio, si os fijáis en el mapa, más o menos es mundo civilizado, en el que yo no incidía en... No. Bueno, más no. o menos. Yo prefiero más estar o menos. civilizado en un sitio que no todo, ¿eh? Y los que estamos, la mayoría nos movemos con evidencia. Y vamos, todos hemos pasado del jamón ibérico muy malo a es muy bueno. Yo lo único que me planteo cuando me salen estos datos, estando de acuerdo, por supuesto, con todo lo que decía, es, ¿tenemos algo mejor? Ya te has contestado tú, no hace falta que contestaste. Esto es lo que hay, evidentemente. Mañana cambiamos, pues mañana cambiaremos. Eso está claro. Yo quiero insistir en ese abanico de posibilidades terapéuticas que va más allá del control glucémico y del control de factores de riesgo cardiovascular, que yo creo que son dos ideas que se nos quedan cortas a la raíz de este estudio, se nos desdibujan, ¿no? Hay algo más. Yo, por ejemplo, y lo apunto a ese dibujo de multicausal, a mí me interesaba mucho el tema de la albuminuria, la relación de la albuminuria. Entonces, yo, por ejemplo, tengo dos pacientes con buen control glucémico, pero que empezó a despuntar la albuminuria, y les he dado yo este fármaco exclusivamente para buscar un control, y están mejorando la albuminuria. Es decir, que ya no es control glucémico y sus complicaciones, es buscar determinadas acciones terapéuticas, porque sabes que hay mecanismos novedosos. Este paciente, que más son jóvenes, son gorditos, yo les permito corregir su albuminuria sin interesarme el control glucémico, porque ya estaba bien con lo que llevaban, pero me interesaba regular eso. Si os leéis el artículo de Inzuki, intenta explicar cada una de estas cuestiones individualmente, ¿no? Incluso explica por qué disminuye la albuminuria, disminuye la presión intraglomerular, y al disminuir la presión intraglomerular, pues lógicamente disminuye la microalbuminuria, ¿no? Entonces, yo creo que esos son efectos todos, evidentemente, hemodinámicos, que es lo que decía Xavi, es decir,
Probablemente el efecto es más hemodinámico que otra cosa, ¿no? Pero claro, el efecto hemodinámico, igual que la bajada de la presión arterial puede disminuir también la microalbuminuria en determinados pacientes, ¿no? Pues aquí puede ocurrir algo parecido, ¿no? En determinados... y por eso el mecanismo probablemente va ligado a muchas cosas, ¿no? La otra pregunta, que ya os hago ya de paso y así la contestáis, es si creéis que este tipo de estudio va a modificar las guías. Yo creo que no es que vaya a modificar, es que va a modificar digamos, la forma en que se plantean los tratamientos, porque yo creo que ahora hay que diferenciar prevención primaria y prevención secundaria, igual que hacemos con las estatinas o con la aspirina. Entonces tienes una evidencia muy fuerte que en prevención secundaria, porque eso también es otra cosa. Yo estoy en algún debate, en concreto con endocrinos, donde dicen, no, en pacientes de alto riesgo, y yo digo, no, pacientes de alto riesgo no, en PARREG es prevención secundaria, es pacientes que han tenido un evento cardiovascular, no es lo mismo que alto riesgo. Alto riesgo ya vendrán otros estudios, como ha presentado Fernando muy bien, que ya nos dirán qué pasa con pacientes de alto riesgo, que puede pasar lo que pasa con la aspirina. Por ejemplo, que en prevención secundaria la aspirina en la diabetes hay que darla y tenemos todas las evidencias, y en prevención primaria no está claro. Podría ocurrir eso, ¿no? Entonces, yo respecto a lo que decía también José Manuel de los muertos también hay grupo control en esos países. Quiero decir que el tratamiento hospitalario que reciben es el mismo, tanto si se han muerto o como que no, sea el hospital bueno o malo. Sí, yo creo que quiere decir que a lo mejor los muertos se acumulan en los países donde... No, pero bueno, pero es que entonces en la rama de control tendría, ¿sabes? Quiero decir que el tratamiento es igual para los que están... Podría haber un tema incluso racial, muy difícil, ¿no? Muy difícil, eso ya no lo van a ver ni nosotros ni nuestros nietos, ¿no? De todas formas... No, lo que es... Claro. Si son solo los indios los que se mueren, imagínate... Se mueren más, pues, o sea, se mueren más los blancos, o sea, los negros no hay tanto, sí que hay un tema racial ahí. Por ejemplo, tiene más impacto en los blancos que en los negros. Me parece que en el género y el género también, más Lo que pasa es eso, que ante un dato tan contundente, pues claro, quieras que no, pues que buscas todo tipo, ¿no? de sacar la lupa, ¿no? Cuando a lo mejor no sacamos la lupa con todos los estudios, ¿no? Entonces yo creo que el dato fundamental es el que es, y realmente yo creo que eso va a cambiar las guías y sobre todo la visión entre prevención primaria y secundaria, porque es un resultado en prevención secundaria. Entonces, yo creo que a la luz de estos datos, pues claro, es un fármaco que un paciente que ha tenido un evento coronario pues debe de llevar, lleve lo que lleve, porque además es el perfil que hemos visto. Son pacientes ya tratados con otros antidiabéticos, incluso con insulina. Entonces, creo que es un fármaco que tiene que llevar un paciente que ha tenido un evento a la luz de estos resultados. A mí me sorprende alguna cosa también, por ejemplo, cuando aparecen ese tipo de estudios, siempre hay gente que se estruja la cabeza para intentar cargárselos como sea. Y sin embargo, las críticas que al final hemos encontrado de EMPARREG son bastante pobres, de una argumentación bastante... Que si había gente de Boehringer en la evaluación de no sé qué, que si no sé... O sea, sí, o sea, ese es el portal. O sea, si en el comité de dirección está la industria, no digas que no hay un conflicto de intereses ahí. Si el comité de asignación de eventos es independiente y el análisis es independiente, y lo era, no veo por qué. Toda la investigación está promovida por la industria, prácticamente 99%. Bueno, ¿y tú crees que eso invalida el resultado del estudio? Bueno, pues eso es lo que te... Cada uno ya que se lleve a la reflexión que quiera. Es lo mismo, por ejemplo, que una de las cosas que también se da en este trabajo y en la mayoría de los trabajos que quieren comprobar la seguridad cardiovascular en temas de no inferioridad, que utilizan siempre el protocolo por intención de tratar, y se sabe ya de toda que si yo tengo una moneda tiene dos caras, cara o cruz, pero si yo utilizo por intención no tratar, ¿no? Intentar la seguridad cardiovascular, la no inferioridad, tengo la posibilidad de tres caras a una cruz, es decir, que se va a sobreestimar y me va a salir casi claramente que esa población que estoy utilizando por intención de tratar me va a favorecer que ese trabajo salga con la no inferioridad. No estoy de acuerdo. Ahora, si yo utilizo... El análisis por intención de tratar, en la mayoría de los estudios... O sea, si utilizo pacientes por protocolo, ahí sí puedo demostrar verdaderamente si no hay una no inferioridad. Ahora, hay una sobrevaloración cuando utilizamos el protocolo para demostrar no inferioridad. No, es al revés. No. Sí. Pero eso en el café. Sí. No. Si tú utilizas la intención no tratar para demostrar la no inferioridad de cualquier fármaco, estamos sobreestimando, es decir, que va a salir favorable a que ese fármaco no es favorable.
Esa es la campana. Entonces lo que se recomienda, se dice en los epidemiólogos estadistas, que se utilice a los pacientes por protocolo, no por intención de no tratar, para demostrar que es lo que le ha pasado también al PECOS. El PECOS lo utiliza por una inferioridad con pacientes, y este igual, ¿no? El de superioridad, no, ese no. Ese hay que demostrar por intención de tratar por protocolo, y en la inferioridad es que hay que utilizar, porque si no, este favorece a una moneda que tira con 3 caras y una cruz. Yo siempre he tenido la percepción contraria, es que en el análisis de intención por tratar los resultados son peores siempre que en el de por protocolo. No, si es que sea así. Lo que pasa es que he visto de los técnicos, claro. tenéis que dar un soporte a metodológico. Sí, claro. Pero aquí el tema del conservador depende del objetivo del proyecto, ¿no? Va más a favor del grupo control. Se tiene en cuenta la actividad. Muy bien, pues lo que hemos dicho antes, como vamos a seguir hablando de lo mismo, vamos a tomar un café y así, y Carlos que se pegue con los del análisis de por intención de tratar.